Ok, comenzamos entonces, muchachotes y muchachatas. Muy buenos días a todos, muy buenos días, les deseo a todos un excelente día, una excelente tarde y una excelente noche. Vamos a comenzar entonces, estudiantes, estimados estudiantes, nuestra clase de historia correspondiente a la etapa llamada la República Parlamentaria, y además vamos a ver un problema que podríamos decir, en cierto modo, se alarga hasta el día de hoy en ciertos aspectos. Hablo sobre la cuestión social, no como ocurrió al principio, pero sí hay algunas asperezas que deberían limarse en este tema de la cuestión social. Vamos a ver de qué se trata, sobre todo este tema en profundidad. Recordemos, les doy algunos tips, recordemos el tema de las características políticas y sociales. Vamos a ver acá sobre la República Parlamentaria, una vez que se terminó la etapa liberal, por así llamarlo. Y nada, pues, comencemos entonces, camaradas. ¿Ya? Les deseo a todos entonces un muy buen día. Vamos a conocer los objetivos de la clase de hoy, conocer las características políticas entonces del parlamentarismo en Chile y además comprender la cuestión social como principal motor de la naciente clase obrera. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver una nueva clase social que están haciendo, ya principalmente más o menos a mediados del periodo liberal, y ya con este parlamentarismo se establece este tema de la cuestión social. Vamos a ver de qué se trata entonces este tema. Pero antes, obviamente tenemos que hacer un pequeño repaso, por supuesto, para que nos contextualicemos, para ver si recordamos lo que pasamos en las clases pasadas, ya aunque el sábado pasado no hubo clases. Bueno, vamos a hacer una pequeña preguntita. Llegado el gobierno entonces de José Manuel Balmaceda, en 1876, existía una grave crisis institucional entre el Poder Ejecutivo, entre el Poder del Presidente, y el Poder Legislativo, el del Congreso, que culminó con la entrega del mando del presidente y su posterior suicidio. Recordemos entonces también que el presidente le entregó el mando al general Manuel Baquedano, ¿ya? Y después de esto, unos cuantos días después, él terminó suicidándose. Quiero saber cuál es el hecho que puso fin al gobierno de Balmaceda. Bueno, esto fue un proceso, pero aún así hay un hecho en específico, ¿ya?, que puso fin al gobierno de Balmaceda y además puso fin al régimen presidencialista en Chile, que como sabemos ya se había alargado durante casi unos 70 años más o menos. De estas 4 alternativas, muchachos, ¿cuál es el hecho o qué hecho puso fin al gobierno de este presidente, el último de los presidentes de este gobierno liberales? Podrá ser la guerra civil de 1891, la ocupación militar en la Araucanía, quizás las reformas propuestas a la Constitución del 33 o la guerra del Pacífico. ¿Cuál de estas entonces 4 alternativas, muchachos, fue el que le puso la lápida, lamentablemente, al gobierno de José Manuel Balmaceda? A ver si alguien recordará lo que vimos en la clase pasada. La respuesta correcta, por supuesto, que es la Guerra Civil de 1891. Recordemos, muchachos, que Balmaceda estaba convencido durante su gobierno en dejar un legado importante a nuestro país, ¿ya? Recordemos, Chile ya había ganado la Guerra del Pacífico, por lo tanto las arcas fiscales estaban bastante más gorditas en comparación a otros tiempos. Ahí sí. Así que era bastante más sencillo, sobre todo para Balmaceda, poder llevar su plan de obras públicas, ya su ambicioso plan de obras públicas, ya aprovechando, como sabemos, estas mismas riquezas del salitre. Pero recordemos que Chile en ese entonces solo ganaba un impuesto del salitre, y una de las tantas causas, según los historiadores, es que Balmaceda quería nacionalizar este salitre, ya quería que Chile no ganara un impuesto. Ya la mayor parte, o mejor dicho, toda la gran parte de la riqueza del salitre la llevaban los empresarios, principalmente norteamericanos e ingleses, ya sobre todo ingleses, el rey del salitre, como era conocido este empresario de apellido North. Por lo tanto, tuvo bastantes conflictos con la oligarquía, principalmente con la clase empresarial. Y además, esta clase empresarial tenía muchísimos vínculos con el Congreso. Por si fuera poco, se sabía que el presidente Balmaceda tenía, no te preocupes, Patricio, es cosa de limar asperezas. El Congreso tenía la intención de someter a este presidente a su voluntad, porque él era de un carácter muy autoritario, ¿ya?
Recordemos que en la República Conservadora, hace ya muchos años atrás, se necesitaban presidentes muy autoritarios, ya carácter fuerte, pero en esta parte de la historia, ya en la República Liberal o la hegemonía liberal, no se necesitaba tanto un presidente de carácter tan autoritario, ya necesitaba ser un poco más blando, un poco más conciliador. Balmaceda, según estos mismos historiadores, no era así, ya no así su antecesor, que fue Errázuriz, ¿ya? No, Errázuriz Zañartu. Él era un poquito más conciliador, ya era un poquitito más blando, podía llegar a buenos términos, sobre todo con el Congreso. Por si fuera poco, aunque igual tiene mucho que ver este tema de las reformas, porque aquí el Congreso ya tenía muchísimo más poder que el Ejecutivo. ¿Ya? El Legislativo tenía más poder que el Ejecutivo, por lo tanto, era más sencillo para el Congreso poder someter a sus presidentes a esta voluntad del Congreso, ¿ya? Bueno, en términos, en resumidas cuentas, mejor dicho, al final de cuentas, como no había conciliación entre el presidente Balmaceda y el Congreso, al final hubo una guerra civil, ¿ya? Y como sabemos, hubo batallas, hubo una guerra civil, hubo compatriotas muertos, hubo chilenos matando a otros chilenos, que decir eso me duele, la verdad. Porque es bastante lamentable este tema, ¿ya? O sea, una vez más, el ejército estaba, mejor dicho, bueno, el ejército aquí estaba en apoyo del presidente, pero aún así las Fuerzas Armadas estaban intentando deponer, una rama de las Fuerzas Armadas estaba intentando deponer al presidente. Ya tenemos entonces las batallas, de Concón, las batallas de Placilla, y al final encontramos un montón de... Lo único que dejó estas batallas fue un montón de cadáveres de soldados chilenos muertos por otros soldados chilenos y con un presidente suicidado. Por eso es bastante lamentable este tema. Y además, como sabemos, una vez que el presidente ya admitió su derrota, terminar la batalla de Concón, la batalla de Placilla, donde además 2 generales balmaceístas fueron muertos en batalla, no le queda más al presidente que entregar su cargo a los antibalmaceístas o a los congresistas, como quieran llamarles, y bueno, comenzamos entonces aquí una nueva etapa en la historia chilena, ya desde 1891 hasta 1925, que es la etapa llamada la República Parlamentaria, o también llamada parlamentarismo a la chilena. Y una vez que el presidente entrega su mando, ya entrega todo lo que le corresponde, al final él termina suicidándose. Bueno, comenzamos entonces lo que corresponde a la... a la etapa de ahora. Ahí sí. Ahí está. Bueno, tenemos nuevos partidos que están naciendo, nuevos partidos políticos, y además aquí la forma de hacer política va a ser diferente. Tenemos muchos partidos políticos. Tenemos nuevamente el Partido Conservador, como sabemos, siempre van a ser fieles representantes de la Iglesia, y ellos aún decían que el poder civil debía someterse a esta institución. Sus miembros seguían siendo los principales aristócratas, los terratenientes, pero además recordemos que estaba naciendo una pequeña clase media, y esta clase media, algunos de ellos también van a ser miembros de este Partido Conservador. Tenemos también este Partido Nacional, que también era representado por sectores plutocráticos, sectores de la oligarquía, ya estos sectores privilegiados, que principalmente controlaban la banca y el comercio. Por lo tanto, tenían todos ellos el dinero. Por eso es la clase plutocrática. Tenemos también 2 ramas del Partido Liberal. Uno, que dependiendo de las circunstancias del momento o de la etapa que estuvieran viviendo, eran más tolerantes. Sigue siendo la tónica de este Partido Liberal. Seguían defendiendo, mejor dicho, por supuesto, las libertades y todos los derechos de los individuos. Ya seguían siendo estos sus principales postulados. Tenemos también al Partido Liberal Democrático, ya, que también eran liberales, pero ellos seguían la rama del expresidente Balmaceda, ya, que aún así, a pesar de querer, o mejor dicho, defender la representatividad del presidente, ya ellos seguían viendo que la figura del presidente debía ser la máxima, aún así aceptaron las reglas del parlamentarismo, que el presidente entonces en este momento estuviese controlado, entre paréntesis, o sea, entre comillas, por el Parlamento, ya por el Congreso. Defendían entonces, como sabemos, el sistema de este gobierno representativo, y sus principales miembros pertenecían ya a la baja y mediana burguesía. Con el tiempo, alguna pequeña aristocracia comenzó a sumarse a sus filas, ¿ya?
Tenemos también al Partido Radical, que ya se había establecido en 1888, ya teníamos un partido radical que por supuesto eran los más anticlericales, ya dicho de otra forma, enemigos de la Iglesia, totalmente laicos. Ellos defendían por sobre todo la laicización de las instituciones o la secularización de las instituciones, que la Iglesia tuviese la menor influencia en el Estado y por supuesto en cualquier asunto social, asunto público, ¿ya? Por supuesto ellos estaban inspirados en el tema de la Revolución Francesa y atrajo a sus filas a los sectores medios. Aquí la clase media estaba totalmente representada. Profesionales, burócratas, intelectuales, artesanos, abogados, profesores, en algunos casos, ¿ya? El Estado entonces, según los radicales, debía ingerir en todos los aspectos sociales, ¿ya? Y el Partido Radical, aunque aquí en menor medida no tiene tanta influencia, vamos a ver que va a ser por así llamarlo, un personaje tremendamente importante, pero más adelante. Finalmente tenemos al Partido Democrático, que era el ala más a la vanguardia del Partido Radical, ¿ya? Estos, además de defender, por supuesto, todas las libertades, por supuesto también ser anticlericales, eran quienes defendían los intereses de quienes no tenían derechos. Por supuesto, en ese momento eran los obreros y la clase obrera, ¿ya? Aquí ya tenemos una naciente clase obrera por el tema de las salitreras, los obreros del salitre, los obreros también de las obras públicas y además también de los ferrocarriles, ¿ya? Obviamente también los artesanos. Primeramente, eso sí, los burgueses eran sus miembros, ¿ya? Luego, como sabemos, se fueron sumando distintos obreros, ¿ya? Y ellos seguían por entonces la concientización de los sectores populares, que sean un ente participante de la política acá en Chile, ¿ya? Eso es lo que tenemos acá como partidos políticos, pero recordemos que en esta etapa de la historia, también sumado a la etapa anterior, a la hegemonía liberal, es que aquí un partido político nunca va a llegar por sí solo a ser presidente, pues en muy poquitos casos va a ocurrir eso. O sea, que un partido político levante un candidato y ese candidato solo con el apoyo de su partido va a gobernar. No, eso es muy, muy difícil, ya porque aquí nosotros lo que vamos a hacer es, por supuesto, ser más conciliadores y tratar de, entre una alianza o un concilio de partidos, levantar un candidato único, ¿ya? Y de hecho, como sabemos, habían bastantes alianzas. Tenemos esta alianza liberal, por así llamarlo, que sumaba, por supuesto, a partidos liberales, el Partido Democrático, el Partido Radical también, o a uno que agrupaba a los sectores conservadores, el sector nacional también, o del Partido Nacional, perdón, y algunos miembros de los partidos liberales. Y así esa era la forma entonces de hacer política y de levantar algunos candidatos. Y así es como se fueron levantando todos estos presidentes que fueron que llevaron el mandato entonces en esta república parlamentaria. Si se fijan acá, quizás tenemos a Jorge Montt, pero él fue quien recibió el mando, o sea, que fue el primer presidente una vez terminada la guerra civil del 91, ¿ya? Pero de ahí hacia abajo tenemos bastantes, si se fijan, tenemos por ejemplo Federico Errázuriz, que fue parte de la coalición, tenemos a Germán Riesco, parte de la alianza, ¿ya? Así que como sabemos entonces, políticamente hablando, la forma de levantar un candidato, aunque acá tenemos dos candidatos únicos, es hacer alianzas con los demás partidos. Los partidos liberales, el Partido Radical con los liberales, el Partido Conservador con el Nacional, etc. ¿Ya? Así es la forma entonces de hacer política. Resulta que una vez ya establecido este parlamentarismo acá en nuestro país, me voy a mover para acá ahora, el Congreso tenía mucho más poder que el Ejecutivo, ¿ya? Acá el Ejecutivo, el presidente no va a poder gobernar por sí solo, tiene que literalmente pedirle permiso al Congreso para poder levantar quizás o derogar alguna ley o vetar alguna ley, lo que él quiera, ¿ya? De hecho, aquí, como sabemos, el Congreso tiene una omnipotencia, ¿ya? El presidente entonces gobierna de acuerdo a la mayoría del legislativo, a la mayoría del Congreso. Este edificio que nosotros vemos acá, muchachos, es el edificio del antiguo Congreso Nacional, que se encuentra acá en Santiago, un palacio hermosísimo, ya, pero actualmente, como sabemos, el Congreso se encuentra en Valparaíso. Resulta que aquí comenzaron a ocurrir bastantes
problemas, por así decirlo, políticamente hablando. Porque lo menos que comenzó a hacer el Congreso fue a trabajar, ¿ya? O sea, nosotros sabemos que los congresistas, en algunos casos, diputados, senadores, les cuesta mucho levantarse de su cama y tener que ir al Congreso a decir presente prácticamente, porque no hacen mucho, ¿ya? Pero aquí era mucho más grave todo lo que estaba pasando. Profe, muy raro. Oh, perdón. Aquí era mucho más grave lo que estaba ocurriendo con este tema del poder legislativo, porque comenzaron a ocurrir bastantes, como sabemos, problemas, ¿ya? Resulta que más que trabajar, en realidad lo que hacía el Congreso era tratar de molestar, palabras sencillas o en palabras coloquiales, al presidente. Un presidente podía asumir, por ejemplo, ya llegaba su gobierno, nombraba a sus ministros, nombraba a su gabinete, y aquí comenzó a ocurrir algo que se llama la rotativa ministerial. La rotativa ministerial quiere decir de que el Congreso, diputados, senadores, van a tomar a un ministro al azar, cualquiera que sea, y lo van a interpelar. Le van a pedir explicaciones, le van a exigir cuentas por cualquier asunto. Da lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, viene para acá mi jefe y me empieza a exigir cosas a mí. Y si yo no puedo defenderme o no tengo los argumentos para defenderme, me van a exigir mi renuncia. De eso se trataba con este tema de la rotativa ministerial, muchachos. Podían estar todos los diputados exigiéndole declaraciones a un ministro, cualquiera que sea, insisto, y si este ministro no era capaz de dar unas explicaciones bastante convincentes, era muy probable que éste terminara renunciando a su cargo. Es sabido que en esta época todos los gobiernos de cualquier presidente en esta época parlamentaria sufrieron interpelaciones de sus ministros, a tal punto de que si uno renunciaba era muy probable que todo el gabinete de ministros terminara renunciando, ya por un tema de hacer, no sé, conciencia con con este ministro que fue interpelado, ya. Resulta que también hay algunos ministros en esta misma época que asumieron su cargo un día y en la noche ya habían renunciado a su cargo porque ya lo habían interpelado. O sea, esa creo que no es forma de hacer política, pero aún así esas fue las características principales que tuvo, mejor dicho, esta república parlamentaria. Ya por lo tanto, el Parlamento obstruía e impedía el despacho de nuevas leyes, cuando en realidad ese era su trabajo. Así que es bastante grave este tema del Congreso. Pero aún así se declaró la ley de comuna autónoma. Esa fue una ley que alcanzaron a despachar estos congresistas, que fue bastante aplaudida, ¿ya? Porque resulta que con esta ley de comuna autónoma, ahora el país, por así llamarlo, se va a subdividir en aproximadamente 250 comunas, ¿ya? Resulta que ahora las comunas van a tener la potestad de asumir las elecciones, ¿ya? Ahora, antiguamente, antes de que se declarara esta ley de comuna autónoma, el presidente podía elegir a sus corregidores y a los alcaldes. Y todas estas dos personas, ya los corregidores y alcaldes, eran gente de confianza del presidente. Por lo tanto, si yo nombro a un alcalde, él me va, por supuesto, a corresponder a mí y me va a apoyar en todo, ¿ya? Por lo tanto, puedo extender mi poder, puedo extender mis atribuciones. Pero ahora son los ciudadanos quienes van a elegir a los corregidores y a los alcaldes, ¿ya? De eso se encarga el Congreso, de despachar esta ley, que es bastante buena, y hasta el día de hoy tenemos eso. Nosotros elegimos a nuestros alcaldes, por ejemplo, cada 4 años, cada 5 años, qué sé yo. Así que fue bastante bueno. Tenemos entonces esta libertad electoral, porque con esto el Ejecutivo, el presidente, no podrá interceder en las elecciones, ¿ya? Él no podrá entonces interceder en esto. Pero resulta que al final igual tuvo bastantes problemas este tema de la ley de comuna autónoma, o de esta, entre comillas, libertad electoral. Porque si bien los ciudadanos ahora elegimos a nuestros alcaldes, ¿qué pasaría si llegase una persona con muchísimo dinero, forrado en plata, como decimos nosotros, y nos dice: yo te entrego unas luquitas, un dinero, un buen dinero, y tú votas por esta persona? En otras palabras, esta persona me está comprando el voto.
Eso se llama cohecho y es un delito gravísimo, muchachos. Pero en esta república parlamentaria era lo más común que podía existir en ese momento. O sea, llegase un terrateniente, un aristócrata, con muchísimo dinero, con caballos, con una estancia, una hacienda gigantesca, y él me entregaba un buen dinero a cambio de mi voto. Eso se llama cohecho, muchachos, y es uno de los males políticos que existen, ¿ya? Aquí tenemos varias caricaturas que muestran lo que es el cohecho, ¿ya? Se fijan, tenemos aquí se estrechan unas manos, pero entre medio va un dinero, ¿sí? Ya para que, oye, vota por esta persona, porque yo sé que esta persona, por la que yo te estoy pagando para que votes, va a legislar o va a hacer política en beneficio mío. De eso se trata este tema del cohecho, muchachos. Por eso es tan grave este tema, ¿ya? Por eso, por favor, cuando sean las elecciones, dígnanse ustedes mismos, levántense de sus asientos, levántense de sus camas y vayan a votar, porque harto hemos peleado para poder tener el voto. Por eso es tan importante. Entonces, el cohecho, muchachos, en otras palabras, es que la plutocracia, la clase oligarca, la clase privilegiada, quien tenía, por supuesto, todo el dinero, obtenía votos mediante este mismo dinero. Los hacendados disponían de sus inquilinos, ya los patrones, mejor dicho, patrones de fondo, tenían a sus trabajadores, a sus peones, a sus inquilinos, y este hacendado les decía, todos ustedes van a votar por esta persona que nosotros vamos a levantar. ¿Qué pasaba si los inquilinos, los peones, trabajadores, qué sé yo, no querían votar por él? Bueno, chao, te fuiste despedido. Así de simple. ¿Quién iba a decir que no? No podían decir que no. Entonces, todos, gracias a este mismo cohecho, sabemos que solo los candidatos más ricos podían llegar al poder. Seguimos entonces que la clase aristócrata, la clase terrateniente o la rancia aristocracia seguía siendo la clase, por así llamarlo, de alguna forma dominante, o que además tenían los sillones presidenciales o los sillones del Parlamento. Ellos eran capaces de desembolsar millones y millones de pesos para poder sentarse en el Congreso. No eran los únicos fraudes que existían en ese entonces, ¿ya? No eran los únicos males políticos, aparte del cohecho, sino que se falsificaban los escrutinios. Por ejemplo, cuando ya se comenzaba a votar por tal persona, y no eran no era el candidato que los terratenientes habían levantado, el que había sido elegido, se falsificaba el escrutinio, ¿no? Nosotros decimos que él fue el victorioso, porque nosotros lo decimos. Así de simple. Se suplantaban a los electores, se robaban los registros electorales y además, por si fuera poco, hasta los muertos votaban. Es como que, no sé, mi abuelo se levantara a votar de entre los muertos a ir a votar. Suena ridículo, ¿cierto? O sea, suena como hasta chistoso, pero era lo que pasaba. O sea, se robaban los registros o hasta quizás se suplantaban. No sé, yo iba caminando y me dirigía a mi mesa para ir a votar y me di cuenta que no podía votar porque Gabriel ya había votado según el registro, pero eso nunca pasó. Alguien me suplantó y votó por la persona que yo no quería votar. Es gravísimo, ¿cierto? Eso era más que, no sé, pan de cada día en este tema de la república parlamentaria. Por eso acá tenemos es bastante vergonzoso esta etapa, ¿ya? Y no fue lo único, pero lo vamos a dejar de lado. En otros temas, en el tema, por ejemplo, limítrofe, sí vemos que hubo avances, ¿ya? Me voy a mover de aquí nuevamente para que puedan ver. Para que en este tema del limítrofe, porque a pesar de ya haber terminado la Guerra del Pacífico, a pesar de que ya había terminado o ya se había firmado el Tratado de Límites con Argentina, el mapa de Chile seguía modificándose. Si se fijan, antes de que, o mejor dicho, cuando terminó la Guerra del Pacífico, todo este mapa, ya imagínense, todo esto verde y esto amarillo también antes era verde. Pero esta parte que está aquí en amarillo, este sector llamado la Puna de Atacama, no pertenecía a Chile. Chile solamente lo estaba ocupando, pero no pertenecía a Chile, pertenecía a Bolivia. Y Bolivia con Argentina estaban también firmando sus territorios, ¿ya?
su declaración de territorios. Resulta que al final Bolivia terminó cediéndole esta puna de Atacama a Argentina, siendo que la estaba ocupando Chile. Hubo conflictos hasta tal punto de que casi hubo una guerra entre Chile y Argentina, y si hubiese ocurrido eso, es posible que hubiésemos perdido no solo la puna de Atacama, sino que quizás también todo el norte, porque Chile no estaba en condiciones para levantar otra guerra, menos con Argentina. Así que vino un árbitro extranjero para tratar de solucionar este tema y al final Chile terminó nuevamente cediendo la puna de Atacama al territorio argentino. Ojo, yo les expliqué unas clases pasadas que cuando Chile y Argentina firmaron su tratado de límites, Chile cedió, ya entregó la Patagonia Oriental, la Patagonia que está desde el estrecho de Magallanes, desde la cordillera de los Andes hacia el oriente, ¿ya? Pero en cambio aquí Chile perdió este territorio, ¿ya? Porque Chile, diplomáticamente hablando, en realidad su poder es bastante malo, ¿ya? No fue lo único que perdió. Ya de hecho, hace unas cuantas décadas atrás, también en el sector de la Patagonia existía, o existe mejor dicho, la Laguna del Desierto, que también hubo un conflicto con Argentina y al final la Laguna del Desierto tuvo que ser nuevamente entregada a Argentina. Pero bueno, este mismo árbitro ya declaró de que, ok, si van a devolver la puna o si van a entregar la puna de Atacama, Argentina tiene que ser capaz de firmar un compromiso que establece que desde ahora los argentinos no van a renunciar cualquier intención de expansión de territorio en nuestro territorio, ¿ya? O sea, si van a ser capaces de, o si van a querer esta puna de Atacama, por favor, renuncien a cualquier otra intención de quitarle territorio a Chile. Y así se firmó y se declaró entonces, y además también dejando de lado, o mejor dicho, firmando y declarando entonces que el estrecho de Magallanes también, porque también había problemas con el estrecho de Magallanes, se declaró entonces para Chile y se firma entonces el Pacto de Mayo. Y este Pacto de Mayo se firma con esa fotografía que vemos acá al presidente Germán Riesco y al presidente Roca en el abrazo del estrecho. Y con eso Argentina va a declarar de que el estrecho de Magallanes pertenece íntegramente al territorio chileno. Por su parte, con Bolivia, que tampoco estaba tan claro este tema de la división de territorios, se va a firmar este tratado ya con Bolivia en que ellos van a abandonar la intención de tener un puerto soberano en el Pacífico siempre y cuando Chile se comprometa a construir un ferrocarril que vaya o que una desde Arica hasta La Paz, ¿ya? Ese tren hasta el día de hoy sigue vigente, pero sigue vigente desde Arica hasta la frontera con Bolivia. De la frontera con Bolivia hasta La Paz se han robado los rieles, se han robado absolutamente todo. Y yo les digo esto, muchachos, porque ese es uno de los alegatos o uno de los argumentos que puso Bolivia en la demanda contra Chile en La Haya, diciendo que Chile nunca se comprometió realmente con este tema del ferrocarril y que cuando lo construyeron ellos se desligaron de eso. Pero quedaba bien claro en este tratado que Chile iba a mantener solamente la parte desde Arica hasta la frontera. Desde la frontera hasta La Paz era responsabilidad de Bolivia. Si ellos no lo hicieron, bueno, es problema de ellos. Eso principalmente con el tema limítrofe, ¿ya? Entonces vemos que el parlamentarismo se dio cuenta de que estaba grave este tema de los tratados de territorio, se solucionó y vemos las características políticas que tuvo principalmente con este tema de los fraudes, estos males políticos. Ahora vamos a ver la otra parte de esta clase que tiene que ver con la cuestión social, ¿ya? Acá tenemos un montón de fotografías, muchachos. Todas son bastante antiguas, pero todas muestran pobreza, ¿cierto? Me voy a mover de aquí nuevamente. Vemos una imagen que dice salarios de hambre.
vemos otra que dice colecta para niños pobres. O sea, colecta para niños pobres. ¿Ese acaso no es no es un asunto del Estado chileno preocuparse de sus niños? Por supuesto que sí, hasta el día de hoy. El Estado debe preocuparse de sus niños, de alimentarlos, de entregarles educación, de vestirlos incluso. Pero aquí vemos que se está haciendo una colecta para estos niños pobres. Vemos acá, esta imagen de aquí arriba, y les quiero mostrar esta, quiero que pongan atención en esta imagen. ¿Alguien sabe lo que es eso? Eso se llama conventillo. Un conventillo, muchachos, era un pasillo muy largo. Imaginemos un pasillo de 2 metros de ancho, de 100 metros de largo, y en cada una de sus paredes vemos piezas. Piezas. Piezas pequeñas, piezas sin ventilación, piezas sin agua potable, sin alcantarillado, sin luz eléctrica. Y en estas piezas, sin ventanas también, vemos que vive una familia completa. En una habitación de 2 metros por 2 metros vive una familia de 3 personas. No es tanta gente, pero son 3 personas en una habitación de 3 por 3, sin agua, sin ventilación, sin luz. Solo decir eso en una pieza. Ahora vemos que este pasillo largo, de 100 metros de largo, de 2 metros de ancho, no tiene solamente una pieza, sino que tiene 10 por cada lado. Por lo tanto, vemos a 30 personas en este pasillo largo. Todas sin agua potable, todas sin luz eléctrica, todas sin alcantarillado, todas sin ventilación. Eso se llaman condiciones de vida infrahumanas. Actualmente, para nosotros, chilenos, eso no existe. O quizás no existe a la vista del público. Es grave este tema de los conventillos, muchachos. Eran piezas bastante baratas, ya, eran muy baratas. Pero resulta que si estamos viviendo en estas condiciones y vemos que están muchas personas viviendo, eso por supuesto es un caldo de cultivo para bacterias, para enfermedades, por supuesto, ¿ya? La gente, las mujeres lavaban la ropa en la calle, ya los niños, por supuesto, era muy común que anduviesen descalzos. Resulta que hacia el año 1905-1910, acá en Santiago, solo en Santiago, existían unos 1.600 conventillos. Y en estos 1.600 conventillos vivían alrededor de 75.000 personas. Es muchísima gente viviendo en condiciones horribles. Eso es cuestión social. Son problemas sociales que el Estado no era capaz de solventar por una u otra razón, principalmente porque no tenía el interés en este momento de darle una solución, ¿ya? Vemos que la clase que está administrando el poder político, vemos que la clase que está dominando el poder político es una clase privilegiada que tiene todos los lujos, que viaja por todo el mundo, que por supuesto en sus palacios tiene luz eléctrica, tiene alcantarillado, tiene todo lo que necesitan para lo que una persona necesita para poder vivir. Y vemos que el 90% de la gente que vive en Chile está viviendo de esta forma. Eso es gravísimo. No es lo único, porque además este tema de la cuestión social abarca también a los trabajadores. O sea, las familias viven muy mal. Y en ese entonces quien llevaba el pan a la mesa era, por supuesto, mayoritariamente hombres, ¿ya? El hombre de la familia, el padre principalmente. Y vemos además esta otra imagen. Salarios de hambre, o sea, vives en una casa muy pequeña, con tu familia, con demás familias, donde no hay intimidad, donde no hay absolutamente nada, y aparte en tu trabajo, donde trabajas, así por lo poco, unas 14 horas al día, y más encima te pagan una miseria. ¿Eso acaso no es cuestión social? Vemos además de que este salario que tú tienes es un arreglo entre 2 personas, ni siquiera existe un contrato entre estas 2 personas. Por lo tanto, no hay previsión, por lo tanto, no hay salud, no hay forma de que el futuro sea auspicioso ni para ti ni para tu familia. Es gravísimo, ¿cierto? Sí, es gravísimo. Yo les cuento todo esto, muchachos, y comencé la clase diciendo que este tema de la cuestión social hasta el día de hoy se ve
en cierto modo reflejado en algunas cosas, eso sí, porque como sabemos, nos lo dice la tele, nos lo dicen las calles, están llegando muchos inmigrantes a nuestro país buscando un mejor futuro, ¿cierto? Sí, eso pasa en todos lados. El hombre está hecho para caminar. Y resulta que voy a poner de ejemplo a nuestros hermanos haitianos que llegan a nuestro país y inescrupulosos de nuestro país son capaces de hacer vivir a muchas personas, principalmente haitianos, en estas mismas condiciones. Vivir a 30 personas en una habitación, ya cobrándoles, por supuesto, un arriendo carísimo. Es grave este tema, ¿ya? Y estas personas, ya una vez que llegan a sus casas, al final van a sus trabajos y en el trabajo se sacan la mugre para que su jefe los pisotee, los palabree y además, una vez que llega a fin de mes, quizás no les pagan o quizás le paga una parte de su salario sin contrato, sin salud, sin nada. Eso es cuestión social, muchachos. Eso es cuestión social. En otras palabras, eso sí, porque antiguamente, 100 años atrás, era mucho más grave. Vamos a avanzar entonces. Resulta que la cuestión social era pobreza, desigualdad y explotación principalmente a la clase obrera. Acá nosotros vemos trabajadores del salitre, ¿ya? En el norte, sobre todo en el desierto, como sabemos, la palabra desierto, ya me muero de calor, trabajaban estos calicheros, como también se les llamaban, ya en condiciones terribles, muriéndose de calor, y además, cuando llegaba la noche, sus habitaciones eran de material muy frágil. Se morían de frío. En el desierto, de día hace mucho calor, de noche hay temperaturas bajo cero, porque estamos en el altiplano. Resulta que acá nosotros teníamos un contexto capitalista. Recordemos que Chile entraba dinero por el salitre. Pero ¿dónde estaba ese dinero que no se veía reflejado en que la clase obrera tuviese mejores condiciones laborales? ¿Dónde estaba? Tenemos además un proceso de urbanización descontrolado, porque se corría mucho la voz, y gracias a estos mismos empresarios del salitre, quienes enviaban emisarios sobre todo al campo para poder juntar un grupo de personas y así llevárselos al norte o también llevárselos a las ciudades, prometiéndoles el oro y el moro. Pero al final de cuentas, cuando estos trabajadores llegaban allá, se daban cuenta de que no era tal esta riqueza que les prometían. Eso también es gravísimo, porque muchas ciudades no estaban adecuadas para recibir a tanta gente, y es por eso que la ciudad comenzó a crecer, pero crecer desordenadamente, donde unos pocos tenían todos los privilegios y casi el 90% de las personas sufrían. Tenemos malas condiciones de vida del trabajador urbano, y no solo el urbano, sino que también del trabajador del campo, ¿ya? Y además, por supuesto, en resumen, vemos que la clase dirigente era ciega, era ineficiente ante todos los problemas y quejas del mundo popular. Porque por supuesto que los obreros se quejaban de lo que estaba ocurriendo. Oye, viejo, dame un poquitito más de dinero para poder alimentar a mi familia, ni siquiera yo, a mi familia, ¿ya? Y eso no ocurría. Eso es lo grave del asunto. Aunque si bien sí se firmaron algunas leyes en apoyo a los obreros, principalmente la ley de descanso dominical. Obviamente estos obreros trabajaban de lunes a lunes, ¿ya? Ley de habitaciones para obreros y además, bueno, yo les quería dar este tema de la ley de la silla porque yo aquí estoy en una oficina frente a una cámara, pero estoy sentado. Eso quizás me lo dio este tema de la ley de la silla. Pero cuando los trabajadores estaban allá no existía esta ley de la silla. Así que, aunque nosotros, claro, gocemos de eso, quienes estén trabajando tengan su contrato, reciben cada día 5 de cada mes su dinero, aquí eso no ocurría. Por eso es tan grave este tema, muchachos, ¿ya? Y además esto se vio reflejado en su punto máximo, que tuvo que ver con el tema de la masacre de la Escuela Santa María de Iquique. Acá nosotros vemos obreros que fueron a reclamar sus derechos, que fueron a reclamar unas mejoras en sus condiciones laborales. ¿Qué fue lo que pasó? El gobierno al final terminó mandando el ejército y de 2.000 trabajadores que se estaban acuartelando, por así llamarlo, en la Escuela Santa María de Iquique, murió un porcentaje pero altísimo, solamente porque no querían volver a sus trabajos y porque estaban reclamando mejores condiciones laborales. O sea,
uno cuando no está contento con su trabajo o se siente que es una injusticia, hace huelga. Es normal, eso pasa en todos lados. Pero la represión aquí era tremenda. O sea, son capaces de matar a sus trabajadores para poder elevar la producción y que ésta se mantenga. Eso es cuestión social. Y esta cuestión social, por supuesto, trajo muchísimos cambios sociales, ¿ya? Y hoy igual. Resulta que la cuestión social trajo una nueva generación de intelectuales. Principalmente tenemos a estos dos, que tenemos aquí a Vicente Huidobro, tenemos acá, y arriba mío, aquí tenemos a quizás el máximo exponente de lo que fue este tema de la cuestión social, de esta nueva generación de intelectuales, que es Baldomero Lillo. No sé si alguien sabrá qué fue lo que escribió Baldomero Lillo, que es prácticamente un himno de los trabajadores obreros. ¿Ya? Tenemos también un mayor desarrollo de la educación, porque si bien esta clase obrera era muy difícil que se alfabetizara o que supiera leer y escribir, anteriormente sus padres quizás sí tenían esa oportunidad, ¿ya? Por lo tanto se va también consolidando este tema de los sectores medios, y es aquí donde se consolida la clase media, esta clase que en algún momento quiso igualarse a la clase privilegiada, pero se dio cuenta de que esta clase social alta ya renegaba de esta clase media. No, ustedes no pertenecen a nosotros, ¿ya? Y esta clase media, por supuesto, tiene profesionales, tiene abogados, dentistas, médicos, profesores, ¿ya? Y este mismo tema de los sectores medios, una vez que se dio cuenta de su conciencia, de todo el poder que representaban, se dieron cuenta de que podían ser, por así llamarlo, o aunque suene algo cliché, líderes del mañana, porque este mismo sector medio, y reflejado mucho en el tema del Partido Radical, levantaron también los primeros movimientos feministas, donde se levantaron las primeras abogadas, las primeras dentistas, las primeras profesoras. Y además también este tema del Estado benefactor, ¿ya? En que el Estado debe ser quien proteja a la sociedad, principalmente a las clases más desprotegidas. Y el sector medio se dio cuenta que sus mejores aliados podían ser la clase obrera, ¿ya? Bueno, no me respondieron cuál era el himno que levantó Baldomero Lillo, y yo les cuento que es Subterra. Todo el mundo ha leído Subterra o ha visto la película. Bueno, con eso, muchachos, terminamos la clase de hoy. Espero que hayan entendido este tema de la república parlamentaria y, más que eso, el tema de la cuestión social. Porque, como sabemos, en algunos casos, y bueno, se los he explicado a lo largo de la clase, se ve reflejado hasta el día de hoy. Los dejo entonces con sus siguientes clases. Les deseo una excelente tarde y nosotros nos vemos entonces la próxima semana. Chau, chau.